Estamos una vez más, buenas noches, con el doctor Aurelio Chamorro. Estamos ya casi a fin de año. Hoy es día ya 18 de diciembre, a una semana de la Navidad. Es nuestro último programa del año 2012, porque el día 25, Navidad, por supuesto, no estaremos, ni tampoco el martes 1 de enero del 2012. Volveremos entonces el día 8 de enero ya del 2013. Nosotros hablamos hace apenas 15 días acerca de la compatibilidad entre la razón y la fe, de los distintos modos de conocer del hombre según su intelecto, y subrayaba sobre todo el doctor Aurelio Chamorro que no puede existir incompatibilidad entre la razón y la fe, algo que evidentemente muchas personas que solamente deciden todo lo que rodea su vida por y para únicamente la razón y dejan de lado totalmente la fe, entonces es evidente que nosotros hoy tenemos que volver a preguntarle, como una de las preguntas más importantes de todas las que le podemos hacer a Aurelio, acerca de si nos puede sintetizar de un modo gráfico esa relación que existe entre la razón y la fe. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches, Milton. Muchas gracias. A ti. Y espero que pases unas fiestas realmente entrañables, como sé que te gustan pasar a ti. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir un poco comentando de este tema, que es un tema vital. Has hecho una observación interesante en el sentido de que las personas que fían toda su capacidad de conocer, la fían a la razón, quizás sobrevaloran su importancia. Eso de algún modo se puede decir que es como una enfermedad que se llama racionalismo, que todo lo que no entienden, no lo aceptan. En realidad se contradicen, porque están aceptando muchísimas cosas que no entienden, pero que las aceptan en función de quién se las transmite. El polo opuesto del racionalismo, de este exceso de confianza en nuestra capacidad intelectual, el polo opuesto es el fideísmo. El fideísmo es prácticamente aceptar a ciegas todo lo que dice la fe y poner en duda todo lo que podemos descubrir con nuestro entendimiento. Las dos opciones son inconvenientes. A mí se me ocurría que hay un modo gráfico de entender hasta qué punto no solo no se oponen, sino que se necesitan mutuamente la razón y la fe. Y el ejemplo se refiere a lo que ocurre en un ave. Podríamos comparar la razón y la fe como las dos alas de un ave con las cuales debe volar. Cada una de ellas debe estar, digamos, muy activa, funcionar muy bien, estar bien musculada, pero no es suficiente con que cada ala funcione bien. Deben estar muy bien coordinadas. Un ave solo vuela cuando, teniendo las alas en perfecto estado, sabe armonizar su movimiento para que realmente pueda despegar del suelo. Algo parecido podría decirse acerca de la fe. Por eso, durante mucho tiempo se ha dicho que los cristianos debemos pensar la fe. Hemos recibido y aceptamos, porque nos fiamos 100% de quien nos lo transmite, pues una serie de verdades. Algunas son comprensibles, otras están por encima de nuestra capacidad intelectual, pero debemos aplicar nuestra razón a esas verdades que damos por seguras y a partir de ahí ir componiendo, por decirlo así, el paisaje de nuestra vida sobrenatural. A mí hay una idea que me resulta interesante en relación con este tema de la fe. Hablábamos el último día de que se podría entender la fe como ojos del alma, ¿no? Cuando un bebé nace, tiene ojos, y al principio solo percibe
luces, colores, formas muy... Pero lógicamente no se puede decir que haya cultivado el sentido de la vista para conocer y reconocer todas las cosas que están delante de él, ¿verdad? Necesita un periodo, digamos, de entrenamiento visual. Algo parecido pasa con la fe. Uno, cuando es bautizado, recibe la fe, participa, como decíamos el otro día, en ese sentido de la naturaleza divina y por tanto es capaz de entender como entiende Dios y de amar como ama Él, pero tiene que cultivar esa fe. Y ese cultivo supone un esfuerzo por conocer las verdades, una aplicación de nuestra razón para ir asimilando, integrando en nuestra manera de ver la realidad ese enfoque, de forma que llegue un día en que podamos ver el escenario de nuestra vida con los ojos de Dios y no con los nuestros. Aurelio, según lo que nos está diciendo, al fin y al cabo, y es una pregunta que no sé cómo me la podrías contestar, pero según lo que colijo acerca de lo que me está diciendo, al fin y al cabo, la razón del ser humano no se salvará sin la fe, pero la fe sin la razón no será humana. Pues la fe sin la razón no puede ser, no puede existir, por una razón muy sencilla, porque creer, al mismo tiempo que un regalo de Dios, al mismo tiempo es un acto humano, y como acto humano la fe necesita un conocimiento, una deliberación, digamos, un juicio de la razón y una aceptación de la voluntad, una aceptación libre. Comentábamos el otro día, te hacen un regalo, tienes que aceptarlo, ¿no? Bueno, pero la fe no es compatible, digamos, con una ausencia de razón. Por lo que te digo, es necesario valorar lo que se nos ofrece y aceptarlo para poder tenerlo. Y para eso está la razón. Ahora, claro, hay gente que comprende menos, hay gente que comprende más. O sea que nos decía que tener fe no consiste, que no consiste solamente en aceptar intelectualmente unas ideas más o menos comprensibles. Pero de todas maneras, entonces yo te diría, según la persona y el uso de razón que esa persona tenga, hasta qué punto debe implicarse, según la razón, reitero, que la persona pueda exteriorizar al mundo, hasta qué punto debe implicarse cada uno según su razonamiento. Pues Milton, ese es un error muy frecuente, el de personas que se tienen por cristianos y entienden que solo con aceptar teóricamente algunas verdades, algunas de las cuales no entienden, con eso ya tienen fe. Pero realmente no es así. La fe no es solo un asunto de carácter intelectual. Podemos decir que es una cuestión vital. Vital en el sentido más real de la palabra, porque la fe es fruto de un encuentro personal que nos lleva a compartir de una forma real la vida de Jesucristo. Cuando compartimos su vida, de algún modo podemos hacer nuestro su entendimiento y su voluntad. Por tanto, no tiene sentido que una persona asegure o esté, digamos, esté convencida de que es una persona que tiene fe y que luego su vida real, su vida ordinaria, vaya totalmente al margen de su fe. Exactamente cuando uno contempla el escenario de su vida, como he dicho antes, es una idea que a mí me gusta, contempla ese escenario y lo ve con tal seguridad, pues lógicamente lo normal es que se mueva en él. Lo que no tiene sentido es que uno asegure que ve lo invisible, pero luego se mueva solo en el ámbito de lo visible. Yo recuerdo siempre una vez que me llamó mucho la atención, hace muchos años, un día que entré yo a
iba a misa y entré un ratito antes y me encontré al lado a un señor que me llamó mucho la atención, porque estaba como manteniendo una conversación muy vehemente con un supuesto compañero que tenía al lado pero que no estaba, y él gesticulaba en una conversación muy encendida, discutiendo con él, y yo dije, este hombre está loco, pero luego me dio que pensar, y digo, claro, las personas que tenemos fe, que aceptamos la existencia de lo invisible y que nos comportamos de acuerdo con esa realidad que vemos con los ojos del alma, ¿cómo podremos evitar resultar incoherentes para la gente que solamente tiene visión humana? Por tanto, no es suficiente, como muy bien has dicho, con aceptar el catecismo. No es suficiente. Hay que adaptar la vida a esa realidad que se conoce, ¿eh? Y por tanto, hasta las últimas consecuencias en la vida personal, en la vida familiar, en la vida social, en el trabajo. Y es por una razón muy sencilla, porque de algún modo tener fe, estar injertados, digamos, en la vida de Dios, por decirlo así, nos produce un cambio ontológico, no solo de comportamiento, sino del ser. Y por tanto, en la medida en que somos cristianos, pertenecemos a un nuevo cuerpo, que es el cuerpo de Jesucristo, somos suyos, en esa medida el sentido de nuestra vida se despeja, se aclara, y entonces no sería lógico que viésemos un sentido claro a nuestra vida y siguiéramos un camino diferente. Aurelio, hay algo que me llamó la atención. Vos me dijiste, o nos dijiste, que tener fe, llegar a tener fe, es contemplar toda la realidad que nos rodea a través de los ojos del alma. Y por primera vez me voy a tomar el atrevimiento de decirte que yo hubiera dicho contemplar la realidad desde los ojos de Dios, entre comillas, pero de todas maneras, esa fe entonces que uno alcanzó para contemplar esa realidad a través de los ojos de ese ser superior que es Dios, es algo estrictamente personal que uno no debe compartir, o uno debe de tratar por sobre todas las cosas de compartirlo con los demás. Pues es una idea, yo creo que muy importante y muy interesante. Durante muchos años quizás se ha pensado, cuando yo era pequeño, digamos, pues que el tema de la fe era un asunto de algún modo individual, en que cada uno pues o era creyente o no era creyente, pero que éramos como independientes unos de otros, de algún modo, y cada uno gestionaba su decisión vital a nivel individual. Pero realmente, y de hecho he comentado hace un momento que la fe es fruto de un acto humano, y por tanto necesariamente tiene que ser consecuencia de una decisión personal, de querer creer. Querer creer. Si uno no quiere, no recibe un regalo. Si uno no quiere creer, no cree. Pero se da una circunstancia singular, y es que Dios no ha querido que los seres humanos nos salvemos individualmente. Él ha preferido que lleguemos a estar integrados, podemos decir, con una especie de organismo común, y que estemos unidos unos a otros, como están los miembros de un organismo vivo del cuerpo, una mano, un pie, el hígado, el corazón, todos forman parte del mismo cuerpo, todos son diferentes, cada uno vive de los demás y vive para los demás. Esa integración en un cuerpo es lo que entendemos aquí, por lo que tú me has comentado antes, por comunidad. Y por tanto, la fe no solo la vivimos porque yo hago un acto y creo y acepto y profeso mi fe, con mucho gusto, orgulloso, sino que realmente cuando rezamos el credo en la Iglesia, en la Santa Misa, realmente quien está rezando, pues aparte de cada uno en particular, es la Iglesia como sujeto. Y por tanto, bien se puede decir que la fe es al tiempo una cuestión individual y una cuestión de comunidad. Vivimos la fe
porque estamos integrados en una misma unidad. Es una forma gráfica que comentó San Pablo, que a mí me parece brillantísima y que ayuda a entender, que es el cuerpo místico de Jesucristo, en el que somos injertados como un miembro del que vivimos y para el que vivimos. Aurelio, yo no puedo dejar de pasar una entrevista sin meter alguna noticia o algo acerca de fútbol. Bueno, está bien. Cuando ustedes, los españoles, alguien les explica algo y ustedes lo entienden, ustedes le responden, vale, quiere decir, sí, lo entendí. Pues a nosotros, los uruguayos, los argentinos nos dicen los ta-ta-ta. ¿Por qué nos dicen los ta-ta-ta? Porque en Uruguay, cuando una persona le está explicando algo a otra y esta persona lo entiende, le dice está. En vez de decir vale, nosotros decimos está. Y resulta que hace muchísimos años, Víctor Hugo Morales, un gran relator de fútbol, conocido mundialmente, cuando está transmitiendo un partido y se acerca un gol, él dice, lleva la pelota a Maradona, gol, que dice que está, que ya están, bueno, no dicen los ta. Eso es transmitir un partido de fútbol, es ver a los jugadores, los estás observando, estás viendo una realidad tangible, y Pedro se la pasa a Juan, y Juan se la pasa a Jorge, y en fin. Ahora, la fe. También me hablas de transmitirla, me hablas de compartirla. Entonces, para Víctor Hugo, transmitir un partido es fácil, pero ¿cómo se debe transmitir? ¿Cómo se debe hacer para que uno transmita y haga aparte, además, que quien nos esté escuchando se convenza de que eso es realmente una realidad? Pues, evidentemente, a mí se me ocurre una forma muy gráfica también de expresarlo. Sí, para transmitir la fe, lo primero que tiene que ocurrir es que la tengamos. El problema se da cuando gente que realmente no tiene una fe viva, una fe con la cual es coherente, pretende transmitirla solo como algunas ideas sueltas, porque eso no engancha. La manera más singular de explicarlo sería comparando la fe con la gripe, ¿no? La gripe se contagia, la fe se debe contagiar. O con el fuego se extiende, la fe se propaga. ¿Quiere esto decir? Que es necesario vivir de una forma coherente con la propia fe para poder despertar en los demás una cierta inquietud. Es decir, todas las personas estamos llamadas a ser felices y por tanto, cuando vemos signos de felicidad en los demás, nos sentimos atraídos. Un gesto sonriente, una persona con paz. Entonces, claro, una persona que vive de fe, que ha relativizado los asuntos temporales, incluso su vida temporal, y que por tanto tiene una sensación de gran estabilidad interior, un optimismo, una paz, que no perturba ni siquiera la enfermedad, ni los problemas económicos. Esa persona de algún modo se presenta ante los demás como alguien que llama la atención. Y por eso se dice, ¿por qué? Porque estará contento en unas circunstancias que teóricamente le son adversas. Se le ha detectado un cáncer, debería estar hundido, pero no lo está. Bueno, quiero decir que para poder transmitir la fe, lo primero es vivirla con bastante seriedad, porque entonces uno aprende a estar sereno, a ser optimista, a mirar a los demás con infinito respeto, y esto de algún modo se contagia, por lo menos hace plantearse preguntas, y uno puede dar razón de su fe. Sí, pues mira, yo estoy en razón de su esperanza, yo estoy feliz porque me siento, digamos, muy afortunado, un gran privilegiado de haber encontrado el sentido de mi vida, de saber que
que todo depende de mí, de algún modo, que si yo quiero no me voy a perder en el camino, y por tanto yo creo que la fe se transmite viviéndola con mucha intensidad y luego actuando con naturalidad. No hay que hacer cosas raras. Como decimos, una llama puesta en un lugar con cosas fungibles acaba provocando un incendio. Un cristiano que vive de su fe chocando a veces con el ambiente, lo normal es que cuando uno vive la fe con seriedad, contraste con las personas que están alrededor. Y digan, pero hombre, ¿por qué? Porque el comportamiento no siempre resulta comprendido, ¿verdad? Por tanto, hay que transmitir la fe pues como una necesidad. Hay una pregunta, hay un momento en el que el Señor, ya poco antes de acabar su vida temporal, hace un comentario bastante inquietante. Dice, viene a decir, con palabras traducidas, cuando yo vuelva en la segunda venida, ¿encontraré fe sobre la tierra? Es como para decirnos, depende de vosotros. Por tanto, para un cristiano, vivir su fe es fundamental. Transmitir la fe es casi más importante, porque es asegurar que ese sentido de la vida nuevo, el real, el que corresponde a lo que somos, va pasando de padres a hijos, de hijos a sus hijos, y realmente a lo largo de la historia no se pierde la fe. Hace un par de minutos utilizaste el vocablo ámbito. Entonces, inclusive se lo quiero recordar a la audiencia, es algo que realmente, algo extraordinario que ha sucedido. Hace muy poquititos días, la enfermera Lucía Bernal, del Hospital Bernal de Caravaca de la Cruz, el doctor Francisco Paco Soriano López, médico anestesista, con otros 22 profesionales, 24, entre ellos iban 5 o 6 cirujanos, viajaron a Honduras a realizar más de 500 operaciones en menos de 15 días. Bueno, fueron a realizar una labor humanitaria extraordinaria, plausible desde todo punto de vista. Y en estas cámaras, a partir del mes de enero, ustedes verán todo lo que ellos hicieron allí, cerca de San Pedro Sula, en el Carmen, que se llama allí en Honduras, algo realmente extraordinario. ¿Por qué les cuento esto? Porque le quiero decir algo a Aurelio acerca de esto, ámbito. Entonces, es muy difícil, o son muy difíciles los distintos ámbitos en que nos podemos encontrar. Porque si yo llego a Honduras, o si yo llego a El Salvador, a Nicaragua, a Costa Rica, a Guatemala, yo voy a encontrar gente muy desesperanzada, gente que no tiene absolutamente nada. Entonces, inculcarles la fe. Bueno, ni hablemos de los países africanos. Entonces, por eso la pregunta es, ¿en qué ámbitos y de qué forma diferente podemos, digamos, trabajar la fe en las personas? Pues evidentemente en todos aquellos ámbitos en los que está presente el ser humano, el cristiano. Y el primero, el principal, es la familia. La familia es el lugar preferente de vivir la fe y de transmitir la fe. Los padres, cuando hemos querido para nuestros hijos el que sean adoptados por Dios, como hijos de Dios, asumimos una gravísima responsabilidad de ayudarles a que descubran su identidad y a que se comporten con quienes son. Esto exige, lo primero, un ejemplo personal. Cuando los padres, digamos, no solamente con lo que dicen, sino con lo que hacen, demuestran su fe, pues en el comportamiento, en el trato de la familia, de la vida de familia, en el modo de tratar a los demás, en el servicio, cuando los padres rezan con los hijos y les van transmitiendo de una forma vivida su fe, entonces es fácil que esa fe pueda arraigar. Pero cuando eso no ocurre, llega un momento en que puede más el ambiente. Cuando una planta, digamos, queremos que sobreviva,
que hacemos un injerto, durante una temporada se mantiene en un lugar muy protegido para que eche raíces, y una vez que ya tiene unas raíces poderosas, se la puede poner en cualquier sitio, se la puede trasplantar, ¿verdad? Pues en el contexto de la familia debe ser un lugar donde arraigue la fe, y para eso tiene que combinarse la actitud de los padres con un empeño en ir formando su conciencia y ayudándoles a que conozcan, digamos, los contenidos de la fe, una cierta catequesis familiar. Cuando se va haciendo todo esto y se va transmitiendo, y prácticamente los hijos notan, los hijos se enteran de todo, lo ven, lo captan todo. Cuando se dan cuenta de que esa fe para los padres no es solo un adorno exterior, sino que es algo constitutivo, lo que da sentido a mi vida, entonces esos hijos estarán en condiciones de asumirla como un gran tesoro, como es, ¿eh? O sea, este es el secreto, un poco el ámbito de la familia es el principal. Pero a partir de ahí, en cualquier contexto donde se desenvuelve nuestra vida, tenemos que ser coherentes. En el lugar de trabajo, en nuestra comunidad de vecinos, tú y yo estamos siendo coherentes en un vídeo comunitario, allá donde uno esté, en la vida social, en la vida personal, no tiene que tener ningún reparo en que se note pues su manera de pensar y su manera de actuar. Por tanto, el ámbito es importantísimo, por una razón, porque no basta con tener las ideas muy claras, conocer muy bien toda la doctrina, es necesario tratar de crear un ambiente en el hogar que sea un ambiente educativo, en el cual un hijo de Dios pueda desarrollar su vida con naturalidad y aprender a comportarse como tal. En la familia, hablas como última pregunta, anteúltima, en la familia es más fácil, uno está, un hombre con su esposa, con sus hijos, que los cría, que los va formando en valores cristianos, pero como decías antes, la persona tiene un trabajo, la persona de pronto hace deporte, tiene vida social de todo tipo. Entonces, ¿cómo actuar como una levadura, como fermento, para entonces poder inculcarle a los demás los valores cristianos? Pues yo diría que una vez que uno es levadura, es inevitable que influya a los demás. Lo que no se puede es intentar influir sin tener una fe operativa, que llamamos, que se traduzca en obras, Pero evidentemente en el lugar de trabajo. Yo soy médico y cuando atiendo a mis pacientes en las consultas o en quirófano, soy consciente de que no estoy tratando cuerpos enfermos, estoy tratando con personas. Y esas personas pues tienen pues un enfoque de la vida, tienen unos problemas, yo trato en la medida de lo posible por entablar una relación personal y en ciertos casos por dejarles ver mi manera de ver la vida. Y eso es transmitir la fe también. Cuando alguien se encuentra con un conocido, con un amigo, y lo ve muy equilibrado, muy alegre, y entonces descubre que la razón de su felicidad está en la fe, entonces en el ambiente donde esté, esa persona influye mucho. En realidad nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que en la primera etapa de la vida de la Iglesia, unas cuantas personas contadas, sin gran cultura, aunque tenían una formación buena porque habían estado conviviendo con el maestro, pero ¿cómo es posible que en un ambiente tan adverso esas personas transmitieran y contagiaran de una forma tan acelerada, por decirlo así, la fe? Pues hay una razón. El mismo Señor se lo dice muy claro. ¿Cómo van a conocer que sois cristianos? En el amor que os tenéis. Lo que realmente distingue a un cristiano es su actitud ante los demás, la sensibilidad para valorar como propios los problemas ajenos, para interesarse, para respetar, para servir a los demás. Pues cuando una persona, gracias a su fe, se vuelca a los demás, sale de sí mismo
y de algún modo vive la vida de los demás como propia, entonces contagia la fe. Muy bien. Escuetamente, porque se nos fue el tiempo, Sí. pero la pregunta del €1.000.000, el mazazo final que te voy a dar. Bueno. ¿Por qué creer en algo que no es comprobable? Bueno, es que hemos hablado algunas veces de los diversos tipos del conocimiento humano y hemos hablado del conocimiento experimental, que se apoya en una demostración científica de una serie de hechos. Bueno, el conocimiento empírico, de una observación de fenómenos, el conocimiento intelectual es un conocimiento por causas, y el conocimiento de la fe es un conocimiento, digamos, por confianza. Gran parte de las cosas que nosotros damos por seguras, las damos por seguras porque nos fiamos de quien las dice. En las cosas que aceptamos por fe, tenemos 100% de seguridad de que son ciertas, no porque las comprendamos, no porque las comprobemos, sino porque nos merece absoluta confianza quien las dice. Y quien las ha dicho, bien se ha preocupado, por decirlo así, de demostrar quién es, como diciendo, yo soy Dios, nadie puede hacer las cosas que hago yo, creedme. Por tanto, aunque no podamos comprobar, muchas cosas las damos por seguras, más todavía con una certeza plena, porque nos fiamos de Dios. Muy bien, muchísimas gracias. De nada. Ya en el 2013 seguiremos conversando. Muy bien. A ustedes decirles dos cosas. Una, que evidentemente todo aquel que no cree, que no tiene fe, por lo tanto dice, como les dije también hace 15 días, que la fe es absolutamente ciega. Pero también les dije que no es cierto, porque realmente el corazón sí que la está viendo. Y decirles que al término de nuestro último programa del año 2012, después de conversar un buen rato con el amigo Marcial acerca de ese tremendo flagelo que son las guerras, haremos que un niño hondureño en la noche de Reyes les hable acerca de su ilusión y de su fe, acerca de lo que está esperando precisamente de los Reyes Magos y de la vida. Unos segundos y continuamos con ustedes.